Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Carlos Covarrubias. Soy estudiante de la licenciatura en Promoción y Educación para la Salud y esta es otra vez la entrevista de la actividad uno de la unidad 2. Nos hizo favor otra vez nuestro médico residente de 26 años con experiencia en cardiología y en el área de medicina interna de poder grabar nuevamente, aunque está un poco indispuesto, pero pues vamos a comenzar la entrevista, ¿vale? Hola, hola, buenas noches. Ok, mira, como lo habíamos comentado la vez pasada, pues esta entrevista prácticamente está dirigida como a tu panorama sobre tu panorama general sobre el contexto de la salud y, por ejemplo, ya que tú laboras en el sector público, por ejemplo, desde tu perspectiva, desde tu experiencia, cuéntanos cómo es el acceso a pues todos los ciudadanos de México. ¿Todos tienen acceso, no tienen acceso? ¿Cuál crees que es como la principal característica de sí o no? Bueno, es que estamos hablando de un acceso limitado. Mm. Para tener acceso a la institución necesitas tener el seguro facultativo o propiamente pagar un seguro o pagar los servicios médicos. Por ende, casi yo opino que no es accesible a todos, porque no toda la población de México sería posible pagar los servicios médicos. Ok. Y, por ejemplo, ¿tú qué perspectiva, qué opinión tienes sobre que, por ejemplo, muchas clínicas, muchos hospitales les recomiendan a los usuarios que vayan y que pues traten de acceder a exámenes de laboratorio o algo en servicios privados? ¿Tú crees que es costeable? ¿Tú crees que todos pueden tener acceso a este tipo de servicios? No, la verdad es que no. No, no es costeable porque todos, o sea, no, por lo mismo, si no tienen, o sea, muchos no tienen, o sea, la facilidad para poder tener acceso a estos servicios que son para los que en una institución pública, los costos en privados aumentan, entonces menos van a tener la posibilidad de pagar estos costos en una institución privada. Ok. Y entonces, por ejemplo, ya identificando como este problema de la accesibilidad, ¿tú cómo consideras que es el nivel de preparación del personal? ¿Es bueno, es malo, es regular? ¿Tienen acceso a preparación por parte del gobierno? ¿No tienen? Mira, el gobierno sí, ha implementado cursos, o sea, no todo, eso sí no gestiona todos los cursos necesarios, pero sí la mayoría para estar actualizados. La otra realidad de la moneda es que pues no está, o sea, no contamos con material actualizado, o sea, seguimos manteniendo, o sea, se trabaja con lo que se tiene, por lo cual muchas veces no, pues un médico pues puede estar valorado como que no son buenos o algo así, pero la verdad es que sí están capacitados, tanto enfermeras como personal de salud están capacitados porque realmente se brinda cursos, lo que no se brinda son pues las herramientas para llevarlo a cabo, o sea, Ok. Entonces, por ejemplo, tú, bueno, yéndonos, digamos que al área, al nivel como más administrativo, ¿tú crees que debería de haber como un tipo de implementación de proyecto para apoyarlos a ustedes, eh, pues no solo a la preparación, digamos que al acceso a estos, ya sea medicamentos, ya sea tratamientos, máquinas, todo lo que necesiten? pues sí, porque realmente sí se necesitan. Ya, o sea, las enfermedades también cambian, o sea, los pacientes, no todos los pacientes son lo mismo, no podemos seguir manejando a los pacientes como si fueran enfermedades, ¿no? Y eventualmente todo se va actualizando, o sea, a nosotros los médicos nos piden actualización cierto tiempo, entonces también si hay ciertas actualizaciones teóricas, también hay ciertas actualizaciones prácticas que pues sí son necesarias que se implementen estas. Ok. Y entonces, por ejemplo, si tú dices que, por ejemplo, tus compañeros tienen como estas actualizaciones, ¿tú crees que las autoridades, ya sean estatales, bueno, estatales, gubernamentales, secretarios de salud, subsecretarios, deberían de tener estas mismas evaluaciones para saber si están haciendo un buen o mal trabajo? ah, este, yo creo que sí deberían, realmente, o sea, mueve mucho, o sea, muchos directivos que ni siquiera son afines del área de la salud
y no necesariamente tienen que ser médicos para ser, o sea, directivos, pero por lo menos sí estar consciente de lo que ocurre a nivel nacional respecto a la salud pública, lo que pues la verdad siempre han estado en áreas administrativas, pero nunca han conocido cómo es un ambiente pues en el área de la salud, cómo es, o sea, las interacciones con los pacientes. En eso sí, realmente, pues, sí estaría, o sea, bien que lo implementaran, que se evaluaran respecto a eso, que para que se escogieran muy buenos directores. Ok. Y por ejemplo, entonces todas estas como situaciones negativas, problemáticas que hay como entre los que mandan y los que trabajan, ¿tú crees que tiene una influencia directa, por ejemplo, al trato de los pacientes, ya sea en el tiempo de espera, en el acceso a sus medicamentos, acceso, no sé, a las terapias que necesiten? Bueno, 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 ya, perdón, es que se estaba cortando. ok. Me puede repartir la pregunta, por favor? Sí, claro. Me refiere a que, por ejemplo, estas situaciones como problemáticas entre las autoridades y los médicos o la población que trabaja, ¿tú crees que causan alguna problemática en el trato hacia los pacientes, ya sean, por ejemplo, en el acceso a sus medicamentos, el trato que les da, el tiempo de espera, etcétera, etcétera? Claro que sí, o sea, realmente, o sea, muchas veces estamos, los médicos, más los que Ujú. están en consulta externa, están, tienen, o sea, cierto límite de tiempo para ver a los pacientes, o sea, entonces, eso es parte administrativa, de eso se debería, pues, poner en observación, porque muchas veces los directivos pueden ser, no, pues, los pacientes se ven, tienes paciente cada minuto, y eso no está bien, porque al final de cuentas no se da una buena análisis para hacia, o sea, la historia clínica o incluso preguntar datos relevantes o una buena consulta. Y muchas veces se interpreta que el paciente piensa que el médico no está atendiendo, no lo está atendiendo bien. Y entonces eso se malinterpreta como que el servicio no es bueno, pero no saben que más arriba pues solo pues están siguiendo pues normativa o más que nada pues también haciendo lo que pueden por ver a todos los pacientes que tienen citado ese día, porque finalmente puede haber médicos que solo ven 5 pacientes al día, sí, pero también hay médicos que ven incluso hasta más, más de 15 pacientes y quieren que se atiendan todos, entonces no es posible porque realmente no es el tiempo suficiente. Ok. Y entonces, por ejemplo, en cuestión de, pues, lo que, a lo que se refiere que, pues, el tiempo y todas estas situaciones negativas que se dan, cree usted que tiene influencia, por ejemplo, en seguir las indicaciones de los pacientes, tal vez que, pues, no lo entiendan, no lo comprendan, o tal vez, pues, necesiten un poco más de tiempo para sentirse como en confianza y tener como esta atención central a lo que el médico comenta? Pues sí, realmente, o sea, sí se necesitaría. Yo creo que, o sea, el paciente tiene derecho a una buena atención y también, o sea, porque si hay ciertas características que ocurren en la consulta, a que lleva que pues, también los pacientes no sigan su tratamiento. Una es esta, que en el caso de que los médicos, pues, o sea, vea todo de prisa, trata de hacerlo, el paciente no se siente seguro con seguir las indicaciones. También, pues, hay factores por parte del paciente. Ok. Ok, y entonces, por ejemplo, ya llegando como a una, como una conclusión muy específica, ¿cuál cree que, por ejemplo, podría ser como una solución eficaz o un buen comienzo para ir resolviendo todos estos problemas? Así, una situación súper sencilla antes de que se nos acabe el tiempo. Pues yo creo que sería muy buen ambiente laboral hacia el personal de salud más que nada. No estoy hablando solo de prestaciones, sino que también de tantos los horarios como de alguna forma la capacidad que tengan para ver, bueno, o sea, el número de pacientes, disminuirlos, contratar médicos y eso. Ok, vale, pues muchas gracias, digo, le agradezco la entrevista, yo sé que está un poco
indispuesto en este momento, un poco enfermo. Pues por problemas técnicos, no sé por qué no se grabó su voz la primera vez, pero esperemos que sí quede ahora. Y pues le No, agradezco no se mucho. preocupe. Muchas No, de gracias nada. y que se mejore. Gracias, buenas noches. Hasta luego, bye.